Buenas noches, damos inicio a la clase. Bien, entonces iniciamos el último capítulo denominado proceso concursal, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso concursal? El Código del Proceso Civil mantiene la ejecución de las deudas, sobre todo de dinero, por la vía judicial, vale decir, sin perjuicio de haber llegado las partes, tanto acreedores como deudores, a un acuerdo transaccional, a una componenda o a un arreglo conciliatorio, amigable componedor. Entonces será la autoridad judicial, en este caso el juez público en lo civil y comercial, el que tiene la jurisdicción y la competencia para conocer una causa que está vinculada a la ejecución prácticamente de una acreencia respecto a los deudores. Ahora bien, la ejecución es considerada un nuevo proceso. La parte ejecutiva o la ejecución que viene a consistir en la parte práctica de hacer realidad la acreencia, la cancelación de la obligación, viene a constituir un proceso independiente, un nuevo proceso. De tal manera que el código regula la ejecución de las sentencias y la ejecución de las sumas de dinero. El problema de la ejecución de este tipo de acreencias, cuando hay sumas de dinero o cuando se va a ir por la vía coactiva, es la materialización adoptada en una sentencia. Vale decir que la sentencia va a determinar, obviamente, que con el producto de la garantía del deudor, que constituye prácticamente el aval o la fianza que va a representar, la autoridad judicial va a determinar en sentencia el fin inmediato, que es la disposición de este patrimonio, que constituye la masa del deudor en favor para el cumplimiento, obviamente, efectivo de las acreencias. Con este pronunciamiento, con esta resolución de fondo, que es el fin inmediato del proceso de ejecución, vemos que el fin de un proceso se va a cumplir. ¿Cuál es el fin? Es realizar materialmente la efectividad de la satisfacción de la creencia de la deuda que ha asumido o de la obligación que ha asumido el deudor respecto al acreedor. Ahora bien, en los procesos de ejecución, ¿qué tipo de sentencias va a proferir el juez? ¿Qué tipo de sentencias va a emitir el juez? Las sentencias pueden ser, primero, declarativas, constitutivas y tercero, de condena. Las sentencias declarativas por sí no requieren seguir un proceso de ejecución, porque ya están determinando con la mera declaración el derecho o la situación en la que se encuentra el que va a realizar una prestación. El deudor, el obligado, con la sentencia declarativa, ya está directamente obligado a dar, a hacer o dejar de hacer algo, vale decir, omitir algo. En la sentencia declarativa, reiteramos, no requiere seguir un proceso de ejecución, un proceso independiente, un proceso autónomo. De tal manera que la sentencia declarativa se va a agotar con la mera declaración del derecho o de la situación que el juez ha determinado al final de un proceso. Las sentencias constitutivas, al establecer la constitución, la modificación o extinción de algún hecho, algún derecho o alguna situación, tampoco requieren mayor acto de ejecución, porque están determinando la modificación, el cambio o, quién sabe, la extinción de un derecho. O en su caso están constituyendo un derecho. Se cancela
no sé, la matrícula de del folio real de un bien inmueble, o se dispone o se constituye un derecho sobre otro. Por ejemplo, salvo que existiera una inscripción en el registro correspondiente u otro actuado que vaya a modificar esta situación, de tal manera que la sentencia tendría que requerir tal vez un acto complementario o accesorio. De tal manera que estas sentencias se ejecutan de forma directa. Hablamos entonces de las sentencias declarativas y de las sentencias constitutivas. Ahora bien, las sentencias de condena, aquellas que imponen o están referidas a las sentencias que imponen una obligación, una prestación de entrega de dinero, por ejemplo, de dar o de no hacer, se refieren esencialmente a aquellas de ejecución. Entonces, en este caso, requieren de que exista un proceso ejecutivo que vaya a disponer la entrega del dinero o la obligación de dar o la obligación de hacer o la obligación de no hacer. Entonces, en este caso, tenemos las sentencias de condena. ¿Cuáles son los presupuestos básicos como requisitos sine qua non? ¿O cuáles son las características que van a ir alrededor de una disposición de esta naturaleza, judicial, obviamente, para proceder a la ejecución de una sentencia? Entonces, tenemos a continuación los presupuestos importantes que van a preceder de la ejecución de una sentencia. Y dentro de los presupuestos de ejecución tenemos, primero, que la resolución o la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada, de tal manera que la resolución haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Vale decir que estamos en presencia de que la sentencia o la resolución sea inapelable, inimpugnable, irrevisable, de tal manera que ya haya recorrido el tiempo, el plazo perentorio necesario establecido obviamente por ley para que ésta no sea impugnada, recurrida o interpelada o contra ella se haya interpuesto un recurso que vaya a tener la pretensión de modificar, cambiar, ya sea total o parcialmente, o quién sabe, anular. Entonces, la sentencia tiene que tener primero calidad de cosa juzgada, de acuerdo al artículo 398 del Código del Proceso Civil. Y el 398, vamos a verificar, dice: las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada se ejecutarán solo a instancia de parte interesada, sin alterar ni modificar el contenido dispuesto por la autoridad judicial de primera instancia que hubiere conocido el proceso. 2. Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia aun cuando se hubiera interpuesto recurso de apelación o casación contra dicha resolución, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado ejecutoriada. En este caso, el título ejecutorio consistirá en testimonio o fotocopia legalizada en el que conste haber recaído sentencia firme en relación a la parte cuya ejecución se pretende. Entonces, estas son las características de una ejecución de sentencias. La procedencia, primero, que sea inimpugnable, irrevisable e inmodificable. Y segundo, que contra ella aún se hubiera interpuesto un recurso de apelación o de casación, por ejemplo, de forma parcial, la misma queda ejecutoriada. Ahora, si no fuera posible la ejecución de la sentencia en la forma determinada por la autoridad judicial, el juez o la autoridad judicial liquidará en la vía incidental daños y perjuicios que podrían ocasionarse por el incumplimiento de la sentencia. Entonces, estamos en presencia de que pueden existir bienes perecederos, de tal manera que
impidan que la apelación continúe, o en su caso que tenga que la sentencia ejecutoriarse y cumplirse. Entonces, los presupuestos para la ejecución de una sentencia, de acuerdo al artículo 398 del proceso civil, para que prácticamente adquieran esta calidad de ser inimpugnables, irrevisables y recurribles, es de que adquieran la calidad de cosa juzgada. De acuerdo al artículo 398, que ya hemos señalado. Si la apelación solo fuere en parte, aunque haya quedado ejecutoriada la sentencia, si la apelación solo fuera en parte, también pueden ser ejecutadas de forma anticipada. De tal manera, esto quiere decir que aun cuando esté pendiente la apelación o el recurso de casación, con la condición de otorgar fianza de resultas, el que ha apelado, el que ha recurrido de nulidad o casación, podrá solicitar la otra parte que presente fianza de resultas. Es la caución que habíamos hablado ayer. De tal manera que para esto se debe haber vencido el plazo respectivo, el cual debe estar plasmado en la sentencia, o en su caso, el plazo de la apelación respectiva. La ejecución de la sentencia no puede suspenderse por ninguna causa, salvo que exista de manera paralela una denuncia, por ejemplo, penal, por alguna falsedad o por alguna alteración, por ejemplo, falsedad material o ideológica, sobre el documento que ha constituido base de la acción, en cuyo caso la ejecución se suspende provisionalmente. En este caso, estamos que como base de la acción y de la sentencia, consecuentemente, se ha evidenciado que ha existido un documento que ha sido fraguado, alterado, modificado y ha sido acusado de falsedad ideológica o material. En caso de que la falsedad se oponga como excepción, de tal manera que no se vaya a ejecutar la sentencia, no es necesaria la suspensión, dejándose librado al criterio de la autoridad judicial. Vale decir que por cuerda separada, mientras se ejecuta la sentencia, porque no se suspende por ninguna causa, reiteramos, aún hubiera una falsedad, estamos en presencia que por cuerda separada se utilizaría, se iniciaría la acción penal que correspondiera. Ahora bien, como decíamos, las sentencias pueden ser declarativas, constitutivas o condenatorias. Al mismo tiempo, dichas sentencias pueden ser o pueden determinar obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. De tal manera que la forma de la ejecución de las sentencias que imponen prestaciones de dar, de hacer y de no hacer, se hallan reguladas también por el Código del Proceso Civil en los artículos 429 al 431. Entonces, el artículo 429 nos señala la ejecución de obligaciones y dice: obligaciones de dar. Para la ejecución de una sentencia que ordena el cumplimiento de una obligación de dar, cuyo objeto sea algún bien determinado que se halle en el patrimonio del deudor, puede ser una cosa, un instrumento, un bien de consumo, un bien material, etcétera, o industrial, se librará el mandamiento para desapoderar de ella. Una vez que se emite la sentencia, se libra, se extiende, se ordena el mandamiento de desapoderamiento para que este bien, obviamente, toda vez que es una obligación de dar la disposición del juez, tenga que ser entregada al demandante. La sentencia ha dispuesto que los bienes otorgados en garantía, ya sean bienes materiales, industriales, comerciales, etcétera, de tal manera que se libra el mandamiento de desapoderamiento en favor del actor. Ahora bien, en su caso, también la sentencia en estas obligaciones de dar podrá determinar el auxilio de la autoridad que denominamos en nuestro medio el auxilio de la fuerza pública. Ahora bien, si fuera imposible
la ejecución en especie o estos bienes no se encontraren dentro de la masa patrimonial del deudor, del obligado, sino en manos de un tercero, pero que obviamente está en posesión o tenga un título o esté tal vez en un embargo como depositario, se procederá a la ejecución por el valor del bien más los daños y perjuicios que se deben liquidar. De tal manera que debería ser el garante solidario mancomunado o el fiador quien debería entregar los bienes, en el plazo obviamente que determina la sentencia. Esto en cuanto a obligaciones de dar. Cuando hablamos de ejecución de sumas de dinero, en cuanto a la ejecución coactiva de sumas de dinero, además de las sentencias que disponen el pago, constituyen títulos coactivos los que están señalados en el artículo 404 del Código del Proceso Civil. Y tenemos a los siguientes. Primero, documentos prendarios o hipotecarios debidamente inscritos donde el deudor hubiera renunciado al proceso ejecutivo. Entonces, hablamos de inmuebles o hablamos de bienes muebles. De tal manera, de bienes inmuebles o de bienes muebles. Y estos son los denominados prendarios o hipotecarios. Dos, algún acuerdo transaccional acordado. Se va a cancelar la deuda a través de esta forma de pago o a través de esta modalidad y obviamente a través de esta garantía. Entonces el acuerdo transaccional va a prevalecer en el momento de la ejecución de una suma de dinero sobre obviamente cualquier garantía que hubiera sido ejecutada o no colocada como garantía prendaria o garantía hipotecaria. Tercero, un acta de conciliación homologada en la sede judicial. Si prima entre el acreedor y el deudor, cuando hay la ejecución de sumas de dinero, un acta de transacción denominada de conciliación, sea previa o sea durante y hasta antes de emitirse la sentencia, esta acta de conciliación debidamente homologada, porque el acta de conciliación va a ser realizada o sustanciada ante el juez conciliador y luego el juez de la causa, que viene a ser el juez público no civil, quien va a homologar la misma. De tal manera que estas actas de conciliación sean en sede judicial o inclusive realizadas en sede extrajudicial, vale decir, fuera del ámbito del juzgado, constituyen títulos de ejecución para, obviamente, el cumplimiento de obligaciones en sumas de dinero. Así lo establece los artículos del 33 y 34 de la Ley de Arbitraje y Conciliación, de la Ley número 708. Bien, entonces tenemos que en los procesos de ejecución tenemos las sentencias condenatorias, las sentencias declarativas y las constitutivas. Y obviamente estas van a determinar obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, y ejecución de sumas de dinero. Ahora bien, con cualquiera de estos títulos que tengan, ya sea garantías hipotecarias, prendarias o de otra naturaleza, se va a presentar, decíamos, de manera independiente, la demanda para que la autoridad judicial primero verifique el título, la idoneidad del título, el plazo vencido, quién sabe la mora, la calidad del título, y con ello disponga el embargo de los bienes del deudor, ordenando que en el plazo de tercero día, dentro de los cuales puede oponer únicamente excepciones, acompañadas de pruebas documentales, el deudor se deban
admitir o se deban rechazar de forma directa las excepciones opuestas. Si se ha presentado la demanda en base al título ejecutivo de plazo vencido de una suma líquida y exigible y que se encuentra en mora, si estas excepciones, si fueran admitidas, se corre en traslado, obviamente, al coactivante, al demandante, para que conteste en el plazo de 5 días, con lo cual se resolverá en audiencia conforme, obviamente, el trámite de un proceso ejecutivo. Si fueran rechazadas las excepciones, podría admitirse la apelación en el efecto devolutivo, salvo en el caso de sentencias ya que estén ejecutoriadas. Con prácticamente vamos a pasar a la ejecución, obviamente, de la creencia del deudor. Ahora bien, si no se han interpuesto excepciones o estas han sido rechazadas, se procede a la ejecución del embargo. Antes de la ejecución del embargo debe procederse a las medidas previas del remate, porque estamos hablando de ejecución de sumas de dinero líquidas, exigibles y de plazo vencido. Entonces, el artículo 416, me voy a permitir verificar para que ilustrar a ustedes, va a determinar las medidas previas. Antes de ordenar el remate, la autoridad judicial requerirá las certificaciones o informes. Primero, sobre el pago de impuestos del inmueble o de los bienes muebles, sujetos a registro que serán rematados. 2, las deudas por expensas comunes, si se tratara de un bien afectado al régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, departamentos y otros, y si sobre el inmueble pesan hipotecas o gravámenes que recaen como una carga sobre el bien que se va a rematar. De tal manera que el artículo 416 nos va a determinar la situación de las medidas previas al remate. Luego se procederá a designar al perito para el avalúo del inmueble embargado y con el informe sobre el avalúo, el mismo podrá ser impugnado por las partes en el plazo de tercer día de notificadas con dicho informe. Obviamente el avalúo debería ser un avalúo, podríamos decir, imparcial, porque en este caso la parte coactivada puede presentar su perito, el juez podría ofrecer uno de oficio y la parte coactivante o ejecutante o demandante podría presentar también. Definida la base de la subasta, del precio, y cumplida todas las medidas previas de verificar el pago de impuestos, las expensas, todo el pasivo de la masa patrimonial que recae sobre la garantía de la deuda, debe procederse al remate y al efecto, tanto el Código Civil como el procedimiento civil establecen que debe existir la figura del martillero. En la práctica, podemos ver que generalmente como martillero actúa el actuario, el cursor, denominado cursor, o el secretario, o en su caso se requerirá la presencia de un notario de fe pública, quienes practican, obviamente por la ley del notariado plurinacional, están autorizados a dar fe de los actos y hechos que les sean requeridos, de tal manera que la forma de realizar el remate y otros, además de estar establecida por la ley 483 de la ley del notariado plurinacional, también en forma concordante están establecidas por el artículo 419 del del Código de Proceso Civil. Y dice, establecido de modo definitivo el valor del bien, la autoridad judicial, a petición de parte, señalará día y hora para el remate. El aviso de señalamiento o remate contendrá los nombres de la parte ejecutante, de la parte demandada o ejecutada, y del martillero, si es el secretario o el notario de fe pública, y obviamente de los bienes a rematarse. La base del peritaje que se ha realizado sobre de los bienes y obviamente el lugar del remate. Ahora bien, el remate solo podrá ser anulado por falta de publicaciones, para decir que en este caso
no puede existir o no podrán existir, podríamos decir, ninguna incidente que vaya a evitar o impedir que se celebre este acto de liquidación del patrimonio del deudor como garantía general de la creencia. Ahora, con este antecedente vamos a ver cómo ingresamos a un proceso de ejecución cuando existe pluralidad de acreedores, de tal manera que existe la multipluralidad de procesos, pluripretensiones, existen varias pretensiones, y también existen pluriintereses. Estamos en presencia entonces cuando existe, por ejemplo, un acreedor quirografario, un acreedor que ha seguido un proceso coactivo, un acreedor que ha seguido una ejecución de una deuda de dinero, de cobranza de dinero, puede ser en dólares, de un proceso ejecutivo, y puede, quién sabe, existir un acreedor que obviamente tiene otro título de carácter privado que ha iniciado también una ejecución contra su deudor. Entonces, los procesos concursales vienen a ser una mezcla de un proceso privado, porque nacen prácticamente de obligaciones que asume el deudor de cualquier índole y de cualquier naturaleza. La compra de mercaderías, la compra de bienes, productos y servicios, desde, no sé, desde alimentos hasta productos, artefactos electrodomésticos y de cualquier otra naturaleza. De tal manera que es una mezcla de proceso privado y de un proceso público donde el juez en realidad es un veedor del proceso, porque el que va a definir la situación de la creencia y del patrimonio que se va a buscar, la liquidación, van a ser la junta de acreedores, que son los propios interesados, por eso existe una reunión de acreedores, y se busca o se acentúa el carácter privado, decíamos, porque ellos van a decidir en una especie de concurso quién tiene mayor prevalencia o prelación. Estos conceptos los tenemos que manejar muy bien, cuál es la prevalencia y la prelación en la creencia en el concurso. Cuando nos referimos a un concurso, estamos prácticamente hablando que existe un proceso en el que se colocan a los acreedores en una situación tal de competencia de quién está adelante y quién está más abajo, quién está más atrás. Pero vamos a ver que la recomposición del patrimonio es lo que se busca, que sea equitativa, igualitaria, como más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de las características de un proceso concursal, cuál es su naturaleza, cuáles son sus caracteres y qué principios rigen este proceso concursal. Entonces, decíamos el ejemplo, tenemos una pluralidad de acreedores, pueden ser derivados de un proceso ejecutivo, derivados de procesos coactivos o derivados simplemente de acreencias por documentos que han obviamente constituido títulos ejecutivos. De esta manera, lo que se busca es la recomposición del patrimonio del deudor a través de un acuerdo preventivo con los acreedores, denominado concurso preventivo. Y por ende se busca la liquidación del patrimonio por la insolvencia en la que ha caído para repartir obviamente su patrimonio a los acreedores que lo están ejecutando y obviamente que lo han llevado a él ha ingresado a una situación de quiebra. De tal manera que el principio rector de estos procesos concursales es aquel que se refiere a la complejidad prácticamente de las pretensiones que están en juego, ¿no? Entonces,
vamos a ver cómo la doctrina concursalista clásica ha definido al proceso concursal. Primero, es una ejecución colectiva, de tal manera que la mayoría de las tesis procesalistas establecen que el proceso concursal nace del seno prácticamente de la suma o de la reunión de varios acreedores. En nuestra legislación requerimos mínimo de 3 acreedores para que se atienda y se produzca la prevención, se produzca la apertura de un proceso denominado concurso. Ahora, ante la imposibilidad del ejecutado, ante la imposibilidad de poder cumplir con sus acreedores, surge prácticamente la nulidad de la voluntad, de tal manera que pueden hacer el concurso de acreedores por voluntad propia, que el deudor que está en una situación denominada de fallido, de quebrado o de insolvente, vaya a solicitarle al juez que para no ingresar en una quiebra fraudulenta, sea declarado, obviamente, en una situación de insolvencia, pero una situación de insolvencia desde el punto de vista legal y válida. Ahora, esto es lo que me queda, esto es lo que tengo. Entonces, llama a sus acreedores. Vale decir que la acción puede iniciarse a solicitud del deudor o puede iniciarse a requerimiento de uno de los coactivantes o ejecutantes. Esa es una. ¿Por qué? Vale decir que existe la voluntad del deudor, pero pues, generalmente la voluntad del deudor nace por la imposibilidad en la que se encuentra para poder cumplir la obligación. Ahora bien, el concurso de acreedores tiene la finalidad de ejecutar, de ejecución coactiva patrimonial por incumplimiento individual, por insolvencia y obviamente porque se encuentra en una situación de litigio ante una reunión de varios acreedores. En este caso, puede ser que exista una autocomposición entre los acreedores, que se pongan de acuerdo y digan, de esta forma que nos pague, podemos realizar una condonación, podemos realizar una quita, o podemos realizar u otorgar un plazo al deudor para el cumplimiento de las obligaciones. De tal manera que el acuerdo preventivo, sea judicial o sea realizado de forma extrajudicial, se va a denominar lo que la doctrina ha llamado la situación de salvataje en la que se encuentra el fallido o el insolvente, obviamente, ante la ejecución, toda vez que no puede revertir su situación forzada de insolvencia, y se requiere, para no incurrir en la quiebra, un proceso denominado concurso de acreedores, un proceso denominado concurso preventivo, un proceso denominado concurso falencial o prácticamente una situación antelada a la quiebra, de tal manera que el deudor principalmente va a tender a liquidar lo poco que le queda de su patrimonio para reconocer legalmente que existen algunas vías para poder culminar, desarrollar y obviamente con esa liquidación salir de una situación obviamente litigiosa y salvar su situación que puede derivar en una, quién sabe, quiebra penal fraudulenta con cárcel, o quién sabe que puede derivar en una situación de remate de todos sus bienes u otros habidos por haber. De tal manera que la resolución final podría abarcar, quién sabe también, una sentencia accesoria a la principal, como vamos a ver más adelante. Es decir,
que hablamos de varias fases, tanto una fase preventiva y una fase de remate o liquidación del patrimonio del deudor. Para eso vamos a ir al proceso civil para ver un poquito cómo se desarrolla. El proceso concursal, con esta introducción, busca la liquidación del patrimonio del deudor civil. No estamos ingresando a la parte mercantil o comercial, no, sino de un deudor civil, que ha entrado en cesación de pagos. Así lo establece el artículo 432 del Código del Proceso Civil. El proceso concursal procede en los casos en el que el deudor no comerciante se encuentra en un estado de cesación de pagos. El proceso concursal puede ser necesario cuando lo hace en contra de su voluntad y es convocado por los acreedores que convocan a los demás acreedores para liquidar su masa patrimonial, o puede ser voluntario cuando el deudor ha asumido y él presenta lo poco que tiene para poder distribuirlo y liquidarlo. Así lo establece el 432 del Código Procesal Civil. En este proceso se presentan o se aplican los siguientes principios. Primero, el principio de universalidad, que persigue que todo el patrimonio del deudor ingrese a la masa patrimonial respecto a la creencia de los acreedores, es decir, ingresa todo. No podemos hacer distinción respecto a los acreedores privilegiados, hipotecarios o quirografarios respecto a los bienes que pudiera tener el deudor. Unos bienes materiales no registrables, unos bienes intelectuales, extrapatrimoniales, que constituyen, quién sabe, derechos de autor, marcas, patentes, logotipos u otros, o prácticamente bienes sujetos a registro. Embarcaciones, aeronaves o vehículos motorizados o inmuebles. De tal manera que el principio principal que rige el proceso concursal es el de la universalidad de los bienes. Hasta aquí, si hay alguna consultita. Bien, como ya dije anteriormente, el patrimonio del deudor como prenda común de todos los acreedores, cuando hablamos de una plurilateralidad de acreedores, hay varios, y pluriintenciones, hay varias intenciones, queda en forma total involucrado. De tal manera que este es el aspecto, digamos, activo del concurso, de tal manera que involucra e implica que quedan todos en la masa patrimonial del deudor. Este principio de la universalidad representa prácticamente la colectividad de los bienes. Ahora bien, no es absoluto, porque ustedes van a decir, no podemos embargar, por ejemplo, el salario, o no podemos embargar bienes inembargables. Y para esto el Código Civil, no lo tengo el artículo exacto, establece cuáles son los bienes inembargables, ¿no? De tal manera que estamos hablando, obviamente, de aquellos que, por ley, solamente se van a poder ejecutar hasta el monto que la norma lo determine. Por eso el principio de universalidad es también relativo, ¿no? Existen en este caso patrimonios que tendrían que separarse de la masa de la deuda.
El segundo principio es el del concurso. ¿Qué significa el concurso? Principalmente, el proceso concursal impone que todas las cuestiones patrimoniales sean resueltas en un solo procedimiento. Así el concursado, el ejecutado, el coactivado, sea demandado por un proceso ejecutivo, un proceso coactivo u otro tipo de procesos de cobranza, 2, 3, 4, 5, 10, entonces toda la liquidación y todo el acuerdo preventivo al que podemos llegar se debe resolver en un único procedimiento. De tal manera que hablamos que todos los procesos extrajudiciales, transaccionales, acuerdos, laudos, conciliatorios, ejecutivos, como decíamos, o coactivos, se juntan en un solo concurso. En un solo concurso van a actuar todos los procesos de una manera concurrente, junta al procedimiento principal. De tal manera que todos los acreedores titulares de las deudas que tuvieran obligaciones, cargas y derechos sobre el patrimonio del deudor van a tener que hablar el mismo idioma e ingresar a la característica de la concursalidad. Y la concursalidad significa que impone que todas las cuestiones patrimoniales sean resueltas en un solo procedimiento. Otra característica es la pluralidad de acreedores. Pero además de pluralidad de acreedores, tenemos paridad. ¿Qué significa? Si cada uno de los acreedores mantuviera su facultad, su potestad de iniciar un proceso independiente contra el deudor y perseguir sus acciones civiles, penales, comerciales o cualquier otra naturaleza contra el deudor civil, lo van a hacer de forma separada, de forma disgregada. Entonces, la paridad de acreencias entre los acreedores establece que no existe esta posibilidad. Más por el contrario, el patrimonio común o la masa común del patrimonio del deudor constituye la garantía obligatoria en favor de los acreedores, de tal manera que la concursalidad que venimos manifestando se va a unir con la paridad de igualdad entre demandantes diferentes. Pues hay un demandante que tiene no sé, quién sabe, tiene un proceso iniciado. Hay otro coactivado que ya tiene el mandamiento de desapoderamiento. Hay otro demandante que tiene la intimación de pago. Y otro que está en un proceso ejecutivo y otro en un coactivo. Es decir, tenemos varios. Entonces, la paridad de acreedores significa que todos van a ingresar a una bolsa común en igualdad de condiciones y que esta igualdad significa que ante la desigualdad de deudas, de creencias, de montos, sumas de dinero y condiciones, todos van a ingresar a un régimen de paridad, de igualdad. De tal manera que el régimen de preferencias y privilegios va a recibir un trato paritario. Es que mi acreencia es privilegiada. Yo tengo una hipoteca y está registrada con prioridad respecto a otras. Pero yo tengo un anticrético y está en documento público con notario de fe pública y también está registrado. Pero yo tengo un documento de otra naturaleza y otros, quién sabe, tienen documentos girografarios, es decir, que no han sido registrados o no han sido autenticados o elevados a autoridad a documentos protocolizados de privados a públicos, de tal manera que vemos que la paridad va a hacer que todos tengan un trato paritario, sin excepciones. Pero este principio de la paridad también va vinculado a un principio
de trabajo exclusivamente matemático, vale decir que todos van a tener que prorratear en la medida que tengan sus obligaciones. Entonces van a tener que trabajar en el momento de la parte preventiva del concurso, van a tener que trabajar de forma matemáticamente, vale decir que van a trabajar a prórrota, ¿no? De tal manera que, en principio, ninguno deba quedar fuera de la paridad de acreedores. No es lo mismo ingresar a una sentencia de grados y preferidos, donde vamos a ir excluyendo a los que tengan menos garantías o menos privilegios respecto de los que tengan garantías hipotecarias, por ejemplo. Por principio, la garantía hipotecaria es, podríamos decir, la madre de todas las garantías que van a representar la solvencia del deudor respecto a su acreedor. Entonces, la paridad crediticia, como decíamos, prácticamente nos va a demostrar que se debe distribuir de forma con un trato casi igualitario a todos. En la medida que todos quitan, en la medida que todos pierden, en la medida que todos suman, en la medida que todos restan o ganan. ¿Ya? Otro principio fundamental del concurso, además de la universalidad del patrimonio, la igualdad de trato en que debe repartirse de forma igual entre los acreedores del patrimonio, es de que el concurso puede ser voluntario, como dijimos al principio, o puede ser necesario. Entonces, el voluntario es promovido por el deudor. El deudor debe, al inicio, cuando voluntariamente se presenta al concurso, debe presentar dos listas. La primera lista es la de acreedores y la segunda es de su patrimonio, de los bienes. Entonces, el artículo 434 establece que debe presentar dos listas. Primero, la lista de acreedores, a quienes debe, y segundo, la lista de los bienes. El concurso necesario, que viene a ser involuntario, por eso le llamamos concurso voluntario cuando se presenta, y el concurso involuntario, o denominado necesario, puede ser promovido por cualquiera de los acreedores. En este caso, no es promovido por el deudor, es promovido por cualquiera de los acreedores. Siempre que haya por lo menos el mínimo de 3 y se hubieran, siempre y cuando conditio sine qua non, se hubieran iniciado procesos ejecutivos para el cobro de sus créditos. Por eso hemos leído la parte inicial, o hemos revisado la parte inicial del Código de Proceso Civil, que las obligaciones en los procesos de ejecución. En ambos casos, se debe designar a un síndico provisional, de tal manera que el síndico, cuidado con confundirse, el síndico en las sociedades comerciales es el fiscalizador. Muchos colegas se han confundido en alguna oportunidad y no han sabido decir el concepto del síndico. El síndico es el profesional del área de la auditoría o de las finanzas que va a fiscalizar y controlar la administración desde el punto de vista financiero y económica de una entidad pública o privada, de tal manera que el síndico está generalmente en las sociedades anónimas. Pero en este caso, el síndico también va a actuar desde el punto de vista económico y financiero como la persona encargada de llevar adelante el proceso, para decir que en sus manos el juez va a delegar al síndico el acercamiento de los acreedores. Es decir, que el síndico tiene un papel trascendental en el concurso, limitando su función a la de un contralor, a la de un fiscalizador, a la de un verificador. En este sentido, los tribunales departamentales de justicia, va a decir las cortes departamentales,
deben contar con una planta de profesionales que puedan ser convocados en tal calidad. Para, obviamente, cuando exista un concurso de acreedores, puedan prever que existen profesionales en tal calidad. Ahora bien, una vez que el juez ha designado al síndico como el profesional que va a ser el contralor y el responsable de acercar a los acreedores, ya sea a instancia de parte del deudor, decíamos, concurso necesario, o el concurso involuntario, cuando son los acreedores los que lo han convocado al deudor para que se presente y presente, obviamente, sus bienes como garantía general de las obligaciones, estamos en presencia que el juez deberá convocar a una junta de acreedores para asumir las decisiones sobre los planteamientos, sobre las propuestas, sobre las acreencias, donde debe escucharse todas las proposiciones y en su caso, obviamente, luego de escuchar quienes tienen acreencias, fechas, títulos, procesos, en qué estado está cada proceso, etcétera, deberán aprobarse por mayoría de los acreedores, que representen la mitad más uno. Entonces, el mínimo de acreedores que debe existir en un concurso es el de 3, para que ingresen a una junta de acreedores, estamos en presencia de que la votación va a tener que ser la mitad más 1, es decir, de 2. Con la votación de 2, que es la mayoría de los acreedores, que representan, reiteramos, la mitad más 1 de los créditos que están en juego, se definirá prácticamente que el síndico elabore un informe, y el informe se denomina de grados y preferidos. Es decir, en la medida que existen acreedores, será en primero, en segundo, en tercero, etcétera, etcétera, de forma correlativa. Y en la medida que sus acreencias estén respaldadas por procesos, y esos procesos a su vez por títulos ejecutivos o coactivos que deriven de sumas líquidas exigibles de plazo vencido y que se encuentren en mora, y además debidamente reconocidos por autoridad competente, elevados de instrumentos privados a instrumentos públicos, estamos en presencia que el síndico, en la junta de acreedores, que es la que dirige, va a hacer la resolución o el informe de grados y preferidos. Ahora, esta resolución, ¿qué va a establecer? Esta resolución va a establecer la preferencia del pago entre los acreedores y también el grado en que se encuentran en la lista de los mismos. Este informe de grados y preferidos del síndico provisional que ha sido designado para llevar a cabo la junta de acreedores deberá ser presentado ante el juez, que es la autoridad obviamente con jurisdicción y competencia, quien a su vez corre en traslado a los acreedores. Con el informe del síndico de grados y preferidos, la autoridad judicial notificará. Corre en traslado significa notificará a los acreedores para que puedan o aceptar o para que puedan oponerse a el informe del síndico de grados y preferidos. Ahora, el plazo que tienen los acreedores que han conocido del informe del síndico es de 15 días para poder plantear sus observaciones o para poder aceptar, o en su caso, para poder oponerse de este informe. Ahora el juez, ante esta posible posición de que se vayan a oponer, tendrá que resolver estas oposiciones en una sola resolución, de acuerdo al artículo 400, permítanme, 442. Vamos a ver primero la Junta y luego vamos a ver en el 442 las oposiciones al informe del síndico. ¿Hasta aquí hay alguna consulta?
Doctor, buenas noches. Hola, doctor. Adelante, adelante. Doctor, mi consulta es de los cuerpos que nos dio para la lectura y el trabajo. Hacen referencia a que el grado de prelación también estaría vinculado al tema del impulso procesal. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos explica, de ningún modo tendría, digamos, validez el tema del impulso procesal dentro dentro del proceso civil, doctor. Acá prima el principio de paridad. Primero el de universalidad y luego el de paridad. Si bien todos son diferentes y tienen a creencias con títulos de grado diferente, porque no es lo mismo una garantía privilegiada respecto a una, quién sabe, una garantía de menor grado quirografaria o una garantía hipotecaria, no es lo mismo. Entonces, en este caso estamos existe el principio de universalidad y el principio de paridad. El principio de paridad está referido a que si bien todos tienen diferentes acreencias, la paridad en las acreencias se basan en el principio que deriva del axioma jurídico latino, par conditio omnium, creditorum, quedaría desplazada de que están a la par todos en una forma matemática prorrateada. Entonces, el impulso procesal puede ser que uno de los acreedores haya iniciado la demanda del concurso y el juez tenga la obligación de notificar, inclusive por edicto, para que los acreedores que se anoticien de este concurso se presenten en un plazo prudencial a efectos de sumarse a este proceso especial, que tiene un poco de privado, un poco de público, y viene a ser un proceso especial. ¿Está más claro? Sí, muchas gracias, doctor. En el expediente que les he pasado, van a ver ustedes que es una persona la que incoa, la que inicia, la que demanda el concurso, a través creo que de su apoderado. Y es la Sí, que permanentemente va presentando memoriales, solicitando el informe del síndico, solicitando la junta de acreedores, etcétera, y es la única que hace el impulso procesal, la única que provee, ¿no? sí, doctor. Caso contrario, el expediente no avanza. Sin embargo, los otros ya están apersonados. Entonces, Sí, aún no den ese impulso procesal, van a estar en la misma situación. Ahora bien, decíamos, la Junta de Acreedores sesiona en audiencia pública en un lugar determinado por la autoridad judicial, bajo la presidencia del síndico provisional, con la comparecencia de los acreedores y también del deudor. Ahora bien, pueden ser representados por apoderado, por mandato especial. Entonces, la ley del notariado plurinacional ha establecido 3 tipos de mandatos. El poder general de administración, que está destinado especialmente para empresas comerciales, por el cual el, el mandatario o el apoderado podrá, uno, representar a la sociedad, a su mandante; dos, podrá contratar, despedir, pagar servicios, recibir correspondencia y realizar todo lo necesario al giro o al rubro de la empresa que represente. Pero en su caso, en el momento de disponer, no va a poder realizar ninguna actividad porque no tiene las facultades de disposición, ¿no? Denominadas por la doctrina las facultades de poder transferir. Ahora bien, el poder en este caso tiene que ser especial. Esto lo establece el artículo 810, 808 y siguientes del Código Civil, de tal manera que el poder, en este caso, de los representados, ya sean deudores, el deudor o el acreedor, tienen que haber conferido un poder especial.
Y el tercer poder que establece la ley del notariado es el poder colectivo. Entonces tenemos el general de administración, el especial y el colectivo. El síndico podrá revisar, obviamente, tiene facultades de revisar los poderes, los documentos que acreditan la personería jurídica de estos acreedores, para poder acreditar su personería jurídica y estar a derecho y hacer conocer ulteriores diligencias que emerjan de esta junta en favor de los mismos. O en su caso, si no acreditan personería jurídica, el síndico tiene las potestades de rechazar la personería jurídica de estos acreedores, ¿no? Entonces, la oportunidad que tiene el síndico es obviamente al inicio de la junta de acreedores. Ahora bien, las votaciones que se realizan en la junta son nominadas, va a decir que no hay votaciones ponderadas o yo tengo mayor acreencia, yo tengo mayor monto, a mí me debe 100.000 y a usted le debe apenas 50 o 100 bolivianos o 1.000 bolivianos y a mí me debe $100.000 o 1.000.000, no hay una relación respecto a la votación. Es decir, que son nominales y cada acreedor tiene el derecho de un voto. Ahora bien, los acreedores privilegiados, hipotecarios y prendarios deberán abstenerse de votar. Interesante, ¿no? Porque son los principales. Entonces, en la votación, generalmente es el síndico el que va a llamar y que va a convocar para que todos puedan ceder, perdiendo, para ganar, obviamente, con lo poco que hay, el pago. Ese es el objetivo de esta junta. De tal manera que las proposiciones o los arreglos, las discusiones, las votaciones, las aprobaciones o los rechazos se van a hacer por mayoría de los votos de los acreedores. De tal manera que necesitamos de 2 más 1, es decir, la mitad más 1 de los acreedores. Ahora bien, decíamos que todas estas oposiciones al informe de grados y preferidos pueden ser opuestas y se resuelven de acuerdo al 442. Y el artículo 442 nos señala: el síndico presentará a la autoridad judicial en el plazo de 30 días computables a partir de la aceptación del cargo, el estado de grados y preferidos de los créditos, de acuerdo a la documentación presentada por los acreedores. El plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, es decir, por otros 30 días, obviamente si existe una causa que la justifique. Entonces, no se puede prorrogar por indefinidamente, es decir, que el plazo es perentorio. Si se hubieran producido oposiciones, lo que decíamos, respecto a esta resolución del síndico, a este informe que ha establecido los créditos y los grados, el síndico, el juez, perdón, la autoridad judicial, en conocimiento, pondrá a conocimiento de los acreedores para que puedan formular sus oposiciones. Y ese es el plazo de 15 días que convoca a una audiencia. También lo convoca el síndico, convoca al deudor, a la plurilateralidad de varios acreedores y también al síndico, y en una audiencia resolverá. Resolverá, obviamente, si están o no fundamentadas las observaciones. Ahora bien, aprobado el informe de grados y preferidos, se procede a la distribución en el orden que señala este informe. Es decir, que el juez simplemente va a seguir la línea fundamental o principal del síndico, ya no provisional, del síndico definitivo. De tal manera que la distribución en el orden que ha señalado el síndico
para que los acreedores puedan distribuirse el patrimonio como garantía general de las acreencias. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Doctor, buenas noches. Doctor, Doctor, Adelante. doctor, mi consulta, en caso de iniciarse un proceso ejecutivo y que ésta sea declarada extinta por inactividad del demandante, ¿va a repercutir algún efecto cuando se haga el estado de grados y preferidos, doctor, o no va a tener ningún efecto en esta nómina o en este informe, doctor? En el estado en que se encuentran los procesos coactivos o ejecutivos, porque ahora ya de acuerdo a la 1760 ha sido modificada, bueno, el Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Civil y Familiar, Ley 1760, y ahora modificada y actualizada por la Ley 439 que ustedes están estudiando, en el estado en que se encuentren los procesos, sean del anterior régimen, antiguos o pasados, o en los que tuvieran, si estuvieran hasta antes de sentencia o con sentencia, o hubieran sido abandonados, el crédito no se ha extinguido. ¿Verdad? O sea, no ha prescrito. Claro. No ha prescrito. El título sigue teniendo validez de título ejecutivo, de plazo vencido, de suma líquida, exigible y que se encuentre en mora. Entonces, independientemente de la instancia en la que se encuentren, el juez concursal va a continuar con la liquidación del patrimonio del deudor. Buena pregunta, ¿no? Porque lo que se denominaba antes era la perención de instancia. Si el proceso no era movido a instancia de parte en el plazo máximo de 6 meses, se extinguía el derecho de la acción, pero la deuda no se extinguía. Lo que se extinguía era la acción. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. A usted, por la aclaración, que es doctor, interesante. Adelante, doctor, una Marlon. consulta, disculpe. Buenas noches, doctor. Una consulta, disculpe. Respecto a lo que indica de la lista de acreedores, en el caso de que los bienes estén grabados, obviamente, por hipotecas y otras garantías, em, ¿se podría tomar en cuenta cuando se ingresa, digamos, con una demanda de asistencia familiar que también se encuentre con medidas preventivas? ¿Es observable o entra a la lista de acreedores también esta persona que ha seguido esta demanda? Muy buena pregunta. A ver, primero, ¿qué créditos son privilegiados? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué créditos son privilegiados? ¿Quién recuerda? ¿Ah? El hipotecario, doctor. Además del hipotecario, que es el que decíamos que tiene la mayor cualidad, ¿no? El Eso son los privilegiados. antifascista que has registrado en derecho de Ya, pero no, estamos hablando de otros créditos, los laborales, ¿verdad? Entonces, los derechos laborales, si se dan cuenta, son créditos privilegiados. Son, primero, inembargables, son imprescriptibles por la Constitución. Entonces, aquellos que deriven de créditos privilegiados, por ejemplo, las deudas tributarias con el fisco, estamos hablando del Servicio de Impuestos Nacionales y estamos hablando de la Aduana Nacional, de tal manera que tenemos aquí 3 o 4 créditos privilegiados. Después vienen los hipotecarios, como decía el colega, si no recuerdo es Rodrigo Herbas, y después vendrían los créditos ya por jerarquía o por grados obviamente, en el concurso, por prevalencia. Entonces, el concepto que iniciamos nosotros era la prelación. ¿Qué entendemos por la prelación? Aquel que primero registró su derecho es el que
mayor privilegio en un concurso o en un derecho va a poder determinar su prioridad, ¿verdad? Entonces, la prelación se maneja en tres áreas del derecho. Primero, en el derecho de marcas y patentes, como dice el tratadista, bueno, que marca y patentes, y luego tenemos en el derecho concursal y finalmente tenemos en el derecho inmobiliario. Porque creen que en la oficina inmobiliaria de derechos reales no hay una fila para embarazadas o no hay una fila específica para personas de la tercera edad, lo que es diferente en el banco, ¿verdad? Entonces, siempre se ha previsto que la prelación tiene prioridad sobre el término de su inscripción, el plazo, el día, la hora, el segundo en que se haya registrado. Es por esto que los privilegiados van a tener, obviamente, mayor prioridad sobre los demás créditos. Doctor, buenas noches. ¿Hay alguna otra preguntita? ¿La antítesis también goza de preferencia? No lo escuché, discúlpenme. ¿La antícresis también goza de preferencia para el cobro? A ver, el Código Civil establece cuáles son los documentos que deben suscribirse por escritura pública, ¿no? Primero, el contrato de donación, excepto la manual. Segundo, la hipoteca. Sí. Tercero, la anticresis. Luego, la subrogación consentida por el deudor, obviamente aceptada por el acreedor, y otros contratos. Entonces, estos documentos sí tienen esa prelación. Sí o sí tienen esa prelación, evidentemente. Ahora, ¿qué entendemos por un crédito privilegiado? Son aquellos préstamos que están garantizados por un bien o derecho específico. Es decir, que el cumplimiento que ha asumido la obligación el deudor, el acreedor en este caso solicita que la ejecución recaiga sobre una garantía, obviamente pendiente de cumplimiento. Entonces, ¿estamos hablando de qué? De bienes, generalmente, ¿no? No sé si está claro hasta ahí, o hay alguna otra preguntita. Doctor, Adelante. disculpe, una consultita, perdón que le insista. Lo que pasa es que lo que me llama la atención es saber si es que, eh, como le indicaba, digamos, hubiera la demanda de asistencia familiar y esta sea ya, bueno, tenga un tiempo, digamos, de más de 3 meses, obviamente, para su ejecución. Entonces, si entraría dentro de esta lista de acreedores, o bueno, no de acreedores, no entraría como acreedor, pero sí de una deuda que corresponde, ¿no?, a la asistencia familiar, y si entraría también como los bienes como en la ejecución para que esta persona también se beneficie Sí. Son créditos, en este caso, privilegiados. ya, entonces también como privilegiado. Sí. Claro, va a Ya. derivar de un proceso, en este caso, de asistencia familiar, ¿verdad? Sí, Entonces, exacto. usted pueda juntar, obviamente, quién sabe, un acuerdo transaccional homologado por el juez de familia. Pero si no ha sido Exacto. homologado, una demanda. Y en el estado que se encuentre, usted lo adjunta al concurso de acreedores. Ya veo. Ejecutivo, coactivo, créditos privilegiados del servicio de impuestos o aduanas, etcétera, van a ingresar. Por eso se hace un edicto. El edicto Ya. no es una publicación solamente a los interesados que conocemos, sino el edicto está destinado a que públicamente se convoque a quienes pudieran tener relación de obligaciones con el deudor. ¿Sí? Sí, doctor. ¿No sería observable en todo caso para la lista del quirografario? Podrían ingresar también, sí. Les puedo mandar otro expediente, pero ustedes no van a querer, además de lo que ya les he enviado, querer cargarse de trabajo, ¿verdad? Tengo otros dos expedientes, donde les doy el ejemplo. El deudor era comerciante y traía mercadería creo que de Chile, de Iquique o Arica.
electroartefactos, electrodomésticos, en fin. Según el deudor que había contraído obligaciones con el banco de crédito y el banco mercantil, delega a un piloto, así le llama él, el ingreso de la mercadería y de la nacionalización de su mercadería en la frontera para ser trasladada a La Paz. La aduana nacional incauta la totalidad de la mercadería por considerarla de contrabando y no estar declarada en ningún manifiesto de carga y menos en una factura, en un bill, en un documento expedido de origen. Entonces considera que es contrabando, además de que este denominado piloto, el gestor de este comerciante, habría no pasado por la frontera, sino habría intentado pasar la mercadería por un lugar no habilitado legal. Cuando se inicia el proceso, rematan la mercadería y obviamente el mercader, que es el comerciante, el titular de la mercadería, pierde el capital y pierde la mercadería. Y el supuestamente gestor, que era de nacionalidad chilena, no asume ningún tipo de responsabilidad por la mercadería incautada que no era de su propiedad. Y con garantía de fianza sale de una posible detención preventiva en la que podría haber ingresado. O sea, en otras palabras, desaparece. El comerciante se ve inmediatamente ajusticiado por el banco mercantil, el banco, creo que se llama de crédito, y el otro banco. Y uno de los acreedores evidencia que el deudor tiene un vehículo motorizado. Por lo tanto, le hace la anotación preventiva en las oficinas de la Unidad Operativa de Tránsito y le sigue el proceso. Pide un concurso de acreedores, uno de los bancos, presentan o notifican con el edicto y se presentan más de 7 acreedores, empezando desde un albañil que había asumido la obligación de construir y no le habían pagado, pero tenía reconocimiento firme y rúbrica de su documento. O sea, estaba con las formalidades de rigor de la publicidad y la oponibilidad. Y los bancos iniciaron los procesos, uno coactivos, en base a bienes que habían grabado, y los otros procesos ejecutivos por los préstamos que tenía. Entonces estamos hablando de créditos incumplidos o fallidos. Ahora bien, ¿qué hacemos con un vehículo ante tanta creencia? No más que ir a la junta de acreedores y hacer el juego de la quita, de la resta y de la prórrota y de la paridad en acreencias por una fórmula matemática que nos va a dar lugar al pago, quién sabe, de todas las ante todos los acreedores que se han presentado. Entonces, esa sería es uno de los ejemplos que les quería comentar. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Ah, Sí, doctor, quería consultar algo. ¿Es necesario sí o sí que el deudor esté en estado de insolvencia? Porque estaba leyendo el código, es para el voluntario, totalmente tiene que estar en estado de insolvencia. Pero para el necesario, ¿sería obligatorio en estado de insolvencia? ¿Por qué le comento? Tengo un caso muy similar, donde mi cliente no es efectivamente el único. Ha averiguado que hay más de 20 acreedores, pero esta persona había tenido departamentos, edificios en todo lugar, pero había sido una persona que está acostumbrada a esa clase de cosas, hace chicanerías en todos sus procesos. Entonces, ¿es posible hacer el concurso de acreedores aún si esta persona no está en estado de insolvencia? bueno, la naturaleza jurídica es para evitar la quiebra y quién sabe la cárcel
pero hablamos por puertas separadas, ¿verdad? Desde el punto de vista, quién sabe, mercantil. Es que el deudor debería encontrarse en una situación de falencia o fallido o insolvencia, de tal manera que no está solvente. Pero, como decimos, si el acreedor subjetivamente y de manera subyacente ha ocultado la masa patrimonial constituida por su patrimonio como garantía general de las obligaciones respecto a sus acreedores, estamos en presencia de que no es requisito necesario de que de que el deudor se encuentra en una situación de crisis definitiva, porque más por el contrario, si se le ha evidenciado que existen bienes subjetivamente subyacentes que están inscritos a su nombre o están registrados y están en manos, quién sabe, de él, así se encuentra en manos de terceros, se va a recaer sobre esta garantía real. O sea, de buena fe debería ser insolvente, por eso no puede pagar, pero lamentablemente muchas veces prima, como usted indica, la mala fe del insolvente. Esa sería la orientación que le puedo transmitir. Gracias, doctor. A usted. Bien, creo que no hay más preguntas. La clase de hoy ha sido breve, ¿no? Ayer hemos salido un poco más tarde y la anterior semana hemos salido más casi a las 10, ¿no? Si no hay más preguntitas sobre la cooperación judicial internacional, tampoco. Medidas cautelares, exhortos, cartas instruidas y tampoco sobre ejecución de sentencias en el extranjero o laudos arbitrales. Ley 708 de conciliación y arbitraje. ¿Hay alguna consulta? Parece que no. Hoy nos vamos temprano. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Sí, doctor, podemos avanzar por el trabajo de mañana más bien. Bien. Entonces, evidente, hay unas 4 hojas aproximadas que no están muy legibles, pero no es causa para que no puedan entender el concurso de acreedores. Se van a dar cuenta. De los 4 cuerpos que les he mandado, existen 3 acreedores, obviamente un deudor insolvente, y existen varios procesos que se le siguen al deudor. 2 ejecutivos y creo que un coactivo. Entonces, para que ustedes se orienten, pueden leer la ley 1760, ley de aversión procesal civil. Obviamente no es necesario el Código de Procedimiento Civil antiguo, pero sí el Código Procesal Civil en la actualidad. Ahora, ¿por qué? Decíamos ayer que estos procesos han iniciado, si no mal recuerdo, el 2002, 2006, hace 10, 15 años, pero hasta ahora no tienen resolución de grados y preferidos. Entonces, ustedes tienen que ver en el estado en que se encuentran, de acuerdo a la ley del procedimiento civil actual, la ley 439, y emitir un pronunciamiento, es decir, proyectar una resolución en el estado que se encuentra. De tal manera que, independientemente que hayan sido iniciados con la antigua legislación, de acuerdo a normas transitorias, disposiciones finales y normas transitorias del Código Procesal Civil, este proceso se va a culminar con una resolución de la actual normativa vigente en Bolivia. Esa sería la aclaración que ayer me hicieron, ¿no? Bien. ¿Cuál es el espíritu de la ley? A ver. Dulce Silvetti, no sé si es nombre o es apodo. Doctor, presente es nombre, mi nombre es Dulce Aymara. Ah, qué interesante, ¿no? Un Sí, saludo. doctor. Sí, doctor. Excelente. Bien, Dulce. ¿Qué entiende usted por el espíritu de la ley? Por ese concepto. Les dejo. Lo que con la entiendo, duda. doctor, del espíritu de la ley, es que es más que todo interpretativo.
Asimismo, que va hacia las normas jurídicas que atienden principalmente la intención del legislador al llegar a dentro de un proceso contencioso, llegar a una finalidad para dar derecho, tal vez un derecho a una de las partes y obligar a otro a cumplir, a cumplir una obligación. Eso es lo que entiendo, doctor. Está muy bien, sí. Está excelente, gracias, Dulce. Pero, ¿por qué les hago esta consulta antes de despedirme, no? Porque, ¿dónde se encuentra el espíritu de una norma? Tenemos el Código Procesal Civil, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el espíritu de esta norma? ¿Y dónde se encuentra el espíritu de la ley? ¿Verdad? Bien, les dejo con la duda y mañana tenemos otra agenda. Mañana ustedes ya tienen los grupos definidos que han trabajado la anterior semana y para ello van a designar a un spokesperson, a una persona responsable para que pueda leer o pueda redactar o pueda exponer su relación de expediente, su due diligence, respecto a los 4 cuerpos que de manera sucinta o resumida les he pasado, obviamente por vía online. Ahora, evidentemente, unas 3 fojas o 4 fojas no están muy legibles, pero no es necesario porque no hacen al fondo de la cuestión, no va a afectar a la intención del demandante y obviamente a los deudores cuando hablamos de un concurso de acreedores. Bien, espero que las 3 lecciones que hemos avanzado les haya quedado más clara con relación primero a los procesos voluntarios en sede jurisdiccional ordinaria, judicial ordinaria, los procesos voluntarios en sede notarial o administrativa. Ayer hemos visto la cooperación judicial internacional en tres sectores: ejecución de sentencias extranjeras o laudos arbitrales, exhortos o cartas rogatorias y medidas cautelares realizadas de Estado a Estado en virtud a la cooperación que es el auxilio judicial a nivel diplomático, a nivel administrativo, a nivel judicial y o a nivel particular. Y también hemos visto el tema de la apostilla de la Haya, qué resoluciones requieren o qué tipo de documentos públicos requieren ser apostillados y qué resoluciones judiciales tal vez no requieren pasar por ese procedimiento de la legalización o de la traducción de documentos. Y hoy hemos visto de manera muy sintética, resumida, el tema de del concurso del fallido o de los deudores respecto al concurso de acreedores. Espero que nos haya sido de gran provecho estas lecciones. Mañana tenemos la parte práctica y el jueves un pequeño test. Perfecto. Si no hay más preguntas. No hay más preguntas. Creo que están cansados. ¿Nos puedes dar unas pautas de cómo poder realizar la resolución, por favor? Sí, la resolución. A ver, la resolución es sencilla. Primero vamos a evidenciar que del primer cuerpo hay un proceso ejecutivo por 2 deudas, creo que suman $15,000 y $15,000. Entonces hay un demandante, un actor y hay un demandado. Entonces usted coloca, como usted guste, a fojas, no importa el número, a foja 50, cursa demanda de proceso o de demanda de proceso de cobro de dólares americanos o proceso monitorio de ejecución de la suma en virtud a tal documento. Entonces, el título ejecutivo es el instrumento público que ha sido reconocido, ya sea de firmas o rúbricas, o que ha sido elevado de instrumento privado a instrumento público, en virtud a una escritura pública otorgada por un notario de fe pública, una fecha específica y obviamente incorporada al grupo de números de escrituras protocolares. Entonces, de tal manera que usted tiene ahí el instrumento. Luego va a evidenciar que uno de los acreedores solicita al juez
independientemente que sea el juez de la causa del proceso ejecutivo o no, solicita a un juez, si no recuerdo era el cuarto, público en lo civil y comercial, para que mediante dicto cite a los posibles acreedores que tuviera el deudor. Y ahí se presentan 2 acreedores más. Entonces usted va a evidenciar que hay 2 procesos más además del ejecutivo. Entonces estamos en presencia ya de 3 procesos que están buscando la recuperación de las sumas de dinero respecto de un deudor. Ahora, ¿cuál es la garantía general de la obligación? Que el deudor ha comprometido con una de sus acreencias. Un bien inmueble, no recuerdo exactamente la zona, pero creo que es San Pedro o Sopocachi, que va a garantizar la acreencia, en este caso, de la masa patrimonial del deudor. De Villa Fátima, doctor. Es de Villa Fátima, ¿no? La calle, ¿cómo se llamaba? ¿Me ayuda? Tal vez. Es la calle... Ay, No, no, se me fue bueno, ahorita. pero no la tengo exactamente. Entonces, ahí lo que usted tiene que evidenciar son los pasos que, una vez admitida y verificada los títulos que son de cobranza o los títulos ejecutivos o coactivos, de plazo vencido, que estén en el instrumento público, que tengan reconocimiento, que estén incorporados a una escritura pública otorgada por una autoridad que es el notario, etcétera, y que algunos de ellos estén inclusive registrados en la casilla de gravámenes, cargas y pesos que recaen sobre este bien, creo que es en Villa Fátima, como dice la compañera, la colega, se evidencia que hay una garantía, una masa patrimonial como garantía de la deuda. Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? Convocar a través del juez a la Junta de Acreedores para que realicen el quite o la cesión de disminución o cesión o arreglo de componendas respecto los 3 acreedores respecto al bien. Y el síndico, y es que se ha designado, tendría que emitir un informe, primero provisorio, el síndico provisorio, y luego un informe definitivo sobre la situación de grados y preferidos, para que finalmente el juez, sin o con, ¿cómo se llama?, oposiciones, pueda dictar la resolución final. Ahora, pregunta de examen, ¿los procesos ejecutivos son apelables en primera y en segunda instancia? Segunda pregunta, ¿el proceso del concurso de acreedores son apelables en primera y en segunda instancia? Para decir, el recurso de apelación y luego en el recurso de nulidad o casación, les dejo con la duda, ¿no? Bien, si no hay nada más que absolver por hoy, me despido con un saludo cordial, exhortarles nada más a que cuiden la salud, ¿no? Que es lo principal en estos momentos, ¿ya? Un saludo, muchísimas gracias por su atención.